ahorita está muy de moda el cristal, ¿no? Y el cristal que hace que no les dé hambre, que no les dé sueño, que no se cansen. ¿Tú crees que el tema de las adicciones en las mujeres se maneja más en lo privado? El primer paso es que se acerquen, que hablen, que no tengan miedo. Primero es no tener miedo a aceptar una realidad que estamos viviendo. Con el rosa y el azul me constituí, porque estaba establecido que mis ¿Cómo padres están? esa idea. Saludamos afectuosamente a nuestra ciudadanía que nos sigue en una emisión más de Rosa y Azul, con una gran invitada. Ella es Lucero Fierro, coordinadora general de Valor a la Vida. Gracias, Lucero, por darnos esta oportunidad y por abrirnos el espacio para, para poder compartir con la ciudadanía. Al contrario, Vero, muchas gracias a ti y por este espacio, por la labor que haces y en lo que podamos aquí está. Valora la vida. ¿Qué es Valor a la Vida, Lucero? Valora la vida es una institución que nace hace 15 años a raíz de tres personas que fueron también trabajando contra una adicción. Entonces estuvieron en varios pues anexos, grupos y deciden unirse para formar el grupo Valor a la Vida. Nace como un grupo de AA de hora y media. Posteriormente, pues por azares de la vida se separan. Se queda solamente el director, que es Alejandro Aguilar, y él lo convierte en un grupo terapéutico, porque ya va metiendo más esta parte de la psicología, las terapias alternativas, la meditación. Él, él, él veía como muy chiquito nada más la parte de las juntas de AA y quiso ampliar el panorama. Y entonces empieza a invitar a psicólogos, médicos, psiquiatras, expertos en yoga, para ofrecerle otro abanico de oportunidades a los chicos que estaban luchando contra una adicción, pero que además estaban luchando con esta desintegración familiar, la soledad, pues muchas veces sus emociones, el no saber expresar una emoción. Entonces él va viendo la necesidad de pues de que entren más personas a trabajar y de ofrecer otro tipo de tratamiento. Y ya encaminado a eso, bueno, ya se va perfilando para que se termine convirtiendo en una clínica. ¿Qué lleva a Alejandro a crear este proyecto? ¿Qué lo motiva? Pues su misma experiencia de vida. Él como adicto en recuperación, en su adolescencia vivió todo lo que es este tema de las adicciones y pues vivió todo lo que se vive en los centros de rehabilitación llamados anexos, ¿no? A los maltratos, pues muchas situaciones que sobrepasan los derechos humanos, los llegó a vivir y entonces a raíz de eso, pues él también en ese camino de ayudarse a sí mismo empezó a ayudar a otros. ¿Qué entendemos por adicción, Lucero? Una adicción, mira, Vero, una adicción es, nosotros dentro de la parte clínica, la podemos catalogar dentro de las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque se gesta a través de las obsesiones, ¿sí? Y se refleja a través del comportamiento. Entonces, una adicción es un pensamiento, es muy amplio, porque hablamos del pensamiento adictivo. Entonces, es todo aquel pensamiento u obsesión, sea por una sustancia, sea por una conducta, que definitivamente me va a llevar a cambiar mi modo de pensar, mi comportamiento e inclusive mi modo de relacionarme con el entorno. Inicialmente podemos pensar que solamente el consumo de sustancias son aquellas que te llevan a la adicción, pero me acabas de decir que hay conductas también adictivas que autodestruyen, sin duda alguna. ¿Cuáles Así son es. las adicciones más comunes en nuestro estado, por ejemplo, o desde la experiencia que tú has tenido, de acuerdo a los tratamientos que has brindado? ¿Cuáles son las sustancias más comunes o las adicciones más comunes en cuanto a consumo? ¿Y cuáles las más comunes en cuanto a conductas para irlas identificando?
Fíjate que es bien curioso porque en una temporada yo trabajé en la Secretaría de Salud y me tocó el área de Tepeaca. Entonces, yo me di cuenta que como por zonas tienen como su sustancia favorita o de preferencia. En un tiempo que estuve por el área de San Francisco, pues era el alcohol, era un consumo de mucho alcohol, PVC, pero ya el área de Tepeaca y de este lado, el consumo de marihuana. Entonces va como por zona, pero de manera general y debido a la cultura que tenemos, pues el alcohol. No es muy normal que este, la ideología social es que si no hay alcohol, pues no hay fiesta. Entonces, el alcohol, hubo una estadística en donde ya en Puebla estaba rebasando el consumo de alcohol por mujeres. Ya las mujeres estaban rebasando a los hombres, ¿sí? Por el hecho del tema social, pero también por el hecho de que muchas mujeres se quedan solas en casa, ¿no? Y lo ven como una manera de relajarse, ¿no? La parte del alcohol. En el caso de los varones, también es el alcohol, pero ellos tienen otro contexto. Ellos se mueven más en un contexto de que buscan sustancias que los hagan aguantar más para poder quedarse a doblar turno, para poder ganar un poco más y sacar el gasto de los hijos. Entonces, pues ahorita está muy de moda el cristal, ¿no? Y el cristal que hace que no les dé hambre, que no les dé sueño, que no se cansen y entonces empiezan a trabajar jornadas larguísimas para tener más dinero. Entonces, el contexto es el que va a indicar mucho cómo a qué droga se va a enganchar la persona, ¿sí? Y a qué conducta. Porque hablando de las mujeres, si vemos el contexto de la mujer que se mueve en la casa, que se mueve sola, ¿no? Está con los hijos, pero muchas veces está sola, pues empieza el consumo de pastillas, de alcohol, la comida, se vuelven muy adictas a los dulces, al chocolate, al café, ¿sí? Y todo eso va haciendo que cambie también la estructura cerebral. Leí apenas un estudio donde decía que el azúcar es 3 veces más adictiva que la cocaína. Entonces, se van metiendo en un círculo vicioso porque a la par que yo voy cambiando mi conducta, también me voy metiendo en estados depresivos. Entonces se van enganchando situaciones emocionales y eso a su vez, como que detona otras conductas adictivas, como la compra compulsiva, ¿sí? El comprar compulsivo, el comer compulsivo, las relaciones destructivas. Entonces es como una cascada. Híjole, y pareciera tan normal, por ejemplo, para la gente que ama el chocolate, es decir, bueno, a mí me encanta y comerlo, pero no darte cuenta que estás en una conducta adictiva ya. Así Ahora es. con la pandemia, sin duda alguna, estas conductas se han ido intensificando, ¿es correcto? Es correcto porque volvemos a lo mismo. Ahorita se está manejando altos niveles de frustración y de estrés. ¿Y qué hace la gente para calmar esa frustración y ese estrés? Recurrir al cigarro, al alcohol, a la comida, sobre todo a la comida dulce, ¿sí? Entonces, sí ha incrementado mucho, aparte del consumo, la violencia. Claro. Eh, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que actualmente el consumo de alcohol por parte de las mujeres se ha incrementado. ¿Podrías platicar un poco más al respecto y sacarnos de la duda si ha sido un mito el pensar, un mito social, el pensar que los hombres son más adictivos o tienen más adicciones que las mujeres? Bueno, primero el consumo de alcohol en mujeres se da más por este tema de que las mujeres somos más, este, como es más común en nosotras reunirnos con las amigas, ¿no? Vamos a trabajar la parte de las amigas, como el contexto. Entonces, la copita, muchas lo hacen en soledad en su casa, ¿sí? Pero es más el consumo social y empiezan como a pasar el límite, ¿sí? Ahora, de la segunda pregunta que me dijiste,
que si es más adictivo el perfil masculino que el femenino, es igual, pero cambia mucho la sustancia y se puede decir que sí hay personas que son como vulnerables, tienen cierta predisposición o vulnerabilidad, sin importar el sexo o el género, tienen disposición por genética o por la misma personalidad, independientemente de si es hombre o si es mujer. Dime algo, Lucero. ¿Tú crees que el tema de las adicciones en las mujeres se maneja más en lo privado? Sí, definitivamente. Definitivamente, pues llega a ser un tabú para muchas familias. Yo lo vivo día a día en mi trabajo con los papás, ¿no? El que llegan acá y dicen es que nunca pensamos que nos pasara a nosotros, pero aparte de todo, no poderlo hablar abiertamente ni siquiera con sus familiares, porque digo, en la experiencia que yo tengo trabajando ya 10 años en este ámbito, pues me ha tocado ver cómo, pues sí lo voy a llevar a tratamiento, pero a la familia le voy a decir que se fue a trabajar a otro estado. ¿Por qué? Pues porque hay secretos ocultos en la familia, porque tampoco se quieren asumir responsabilidades, ¿sí? Entonces, como que sí está el foco rojo, pero no quiero ver que ese foco rojo me incluye a mí como sistema familiar. Porque te vulnera, indudablemente. Exactamente. ¿Cómo identificamos que estamos en una adicción? Pues mira, Vero, la adicción es gradual, o sea, el comportamiento adictivo, hay fases del comportamiento adictivo. La primera fase es la fase experimental, ¿sí? La persona empieza a probar, a lo mejor fue a una fiesta, pues empieza a probar con el alcohol, con el cigarro, a veces que la marihuana, pero no le gusta y pues ya, hasta ahí, ¿no? Pero si le gustó esa, se va a pasar a la siguiente fase, de la fase experimental va a pasar a la fase de uso, en la que sí me gustó el cigarrito, sí me gustó la cerveza o lo que probé, y entonces cada vez que yo vaya a una fiesta o alguna reunión lo voy a usar, ¿sí? Pero hasta cierto límite. Y después viene la fase de abuso, donde ya empezamos a ver que la sustancia se está convirtiendo en parte de mi vida, que a lo mejor ya no me espero hasta la fiesta para tomarme la cerveza, sino que ya lo hago yo solo o que ya empiezo a poner como regla pues la cerveza o la copa de vino diario antes de comer. Entonces ya empiezo a hacerlo parte de mi vida y se empieza a desarrollar un hábito de consumo. Y del abuso brincamos a la fase de dependencia, en donde ya empieza mi cuerpo a pedir. ¿Sí? Entonces, entre el abuso y la dependencia hay una línea muy corta, porque entonces vamos a hablar, por ejemplo, del alcohol, pues las crudas ya son más fuertes, entonces ya me tengo que tomar al día siguiente para curarme la cruda y ya me doy cuenta que cada vez aguanto más. A lo mejor cuando empezábamos a tomar alcohol con la primera o la segunda nos sentíamos mareados, pero después lo que decimos coloquialmente agarramos callo. O te entablas. Sí, o te entablas y aguantas más y aguantas más. Entonces ahí te das cuenta que ya hay una dependencia física, pero también empieza a desarrollarse una dependencia psicológica, porque entonces ya la persona en automático dice, estoy estresado, necesito el cigarro, porque se me relaja. Estoy así y entonces ya empieza la parte psicológica, cómo empiezan a justificar el consumo y de ahí llegan hasta la adicción. ¿Y cuál es la repercusión familiar, laboral, social, personal? Bueno, está por demás tal vez el decir que cualquier adicción indudablemente te va a llevar a la autodestrucción, pero ¿cuáles son esas consecuencias o esas repercusiones más comunes o visibles que se dan en estos procesos? Pues mira, nosotros para hablar de una adicción es porque la persona dejó de ser funcional, por lo menos en 2 o 3 áreas de su vida, ¿sí? Por ejemplo, en el área académica, laboral, familiar, social, ¿no? Recreativa.
deja de funcionar. Entonces a lo mejor ya no va al trabajo o ya no convive tanto con sus hijos, ya se la pasa más tiempo aislado, pierde amigos porque ya sus intereses van cambiando, su forma de pensar va cambiando. Entonces muchas veces pues faltan muchísimo al trabajo o empiezan muchas discusiones con la familia, empieza a haber mucho desfalco de dinero, ¿sí? Y entonces todo el sistema se empieza a mover completamente en el caos. ¿Hay alguna edad promedio para las adicciones que sea más constante o más representativa? Pues mira, la edad de inicio sí es preocupante porque las últimas estadísticas que se hicieron aquí en México ya se está empezando el consumo desde los 11, 12 años, ¿sí? Terrible. Desde los 11, 12 años ya estamos hablando de consumo de alcohol, de cigarro, de drogas. Entonces, más o menos esa es como la edad de inicio. Ya va a depender mucho de la vida, el estilo de vida de la persona, del entorno, de los factores de riesgo y de protección para ver hacia dónde o en qué momento de su vida se va a hacer más fuerte. Porque probablemente te puede decir la persona, pues yo empecé a consumir a los 14, a los 15, pero mi adicción real, la que ya me llevó a tocar fondo, la que ya me llevó a perder todo, pues fue a partir de los 20, 22, ¿sí? Entonces va a depender mucho de las circunstancias de las personas. Ahora, si estás hablando de alguien que tiene 11, 12, 13, 14 años, 15, es responsabilidad de nosotros, padres y madres, el estar atentos. ¿Cuáles son, desde tu experiencia, las causas o las situaciones que han llevado a estos niños y niñas a ser consumidores de tan corta edad? Pues hay varias, pero por ejemplo, una de las que yo puedo detectar es el hecho de que pues papá y mamá salen a trabajar, entonces el niño pasa mucho tiempo solo. O al cuidado de los abuelos, ¿no? Entonces no tienen una estructura familiar, no hay límites, no hay reglas, no hay funciones definidas y entonces ellos salen a buscar como un grupo a donde sean aceptados, a donde puedan desarrollar el sentido de pertenencia, sí, porque en casa no lo hay. Entonces más bien es como esta falta de estructura, ¿no? Muchos de ellos llegan aquí sin conocer lo que es un límite, una regla, y siempre están como pues queriendo hacer lo que ellos quieren, ¿sí? Mamás y papás, ¿cómo detectaríamos abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, quienes estén al cargo de estos niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo detectamos esta situación en casa? Primeramente empieza a cambiar la conducta, ¿no? Esta parte de detectar, de prevenir, es mucho de observación, ¿sí? Es mucho de observar, de encontrar la manera del diálogo, ¿sí? Sin confrontar. Pero, por ejemplo, empieza a cambiar amistades, ¿no? Si el adolescente o el hijo empieza a cambiar amistades, muchas veces empieza a cambiar música, o sea, hábitos, ¿no? Ya no escucha la misma música, ya no se viste igual, se aísla, ya no le gusta convivir con la familia, entonces empieza como a aislar todo el tiempo y obviamente la conducta cambia mucho, ¿no? Algunos se ponen como más rebeldes, más agresivos y algunos se ponen como muy aletargados, ¿sí? Muy somnolientos, muy ensimismados. Entonces son pequeños focos rojos, ¿no? Cuando ya perdimos como el contacto social, ya no sabemos quién es mi hijo o mi hija. Tengo dos preguntas relacionadas, Lucero. Una, desde tu experiencia, ¿se trata igual a una mujer con adicciones que a un hombre? Y si en nuestro estado o en nuestro país existen instituciones que separan o si son instancias mixtas, ¿cómo se abordan cómo se aborda la recuperación, digamos, o el tratamiento para las adicciones dependiendo del género?
Pues no, definitivamente no es el mismo trato. Desde la experiencia que yo he vivido, eh, siempre hay como más preferencia hacia la rehabilitación del hombre, ¿sí? O sea, como, ¿por qué? Porque desde la mentalidad de la familia muchas veces el hombre es al que apoyan, porque muchas veces ya tiene hijos, ya tiene esposa, entonces pues necesita salir adelante y necesita trabajar porque tiene una familia, ¿no? Entonces la familia muchas veces sí paga un tratamiento completo por un hombre, sí, porque lo ven como el sostén de la casa. Pero cuando se trata de una mujer hay muchas más trabas, ¿sí? Primero también por muchas creencias culturales que son más problemáticas, que van pues, a generar más problemas si están internadas, ¿no? No hay, ahorita que yo conozca aquí en Puebla, un lugar exclusivamente para tratar mujeres. No lo hay, sí hay lugares mixtos, pero lamentablemente muchas veces pues también son muy vulnerables ahí en los lugares mixtos por la misma enfermedad que tienen, este, pues en muchos sentidos, ¿no? Abusos en muchos sentidos. eh, y yo creo que sí hay una gran necesidad de generar conciencia o abrir espacios exclusivamente para mujeres, porque definitivamente el pensamiento adictivo en una mujer es totalmente diferente que en un hombre. Se manejan diferentes. Entonces, sí se requiere eso, se requiere un espacio exclusivo, se está trabajando por ello, sin embargo, no se ha logrado. Ha habido intentos sin que haya como resultados, pues sólidos, ¿no? La mujer, pues a lo mejor si es ama de casa, es como más catalogada por esta parte de que el ejemplo que le da a los hijos, es más etiquetada, es como más duro ¿cómo se podría decir? El trato, ¿no? Más despectivo. El hombre no, el hombre, es más justificado por la familia. ¿Pudiéramos pensar, Lucero, que también se minimiza en el caso de una mujer? No Así se es. pone como un foco tan fuerte de atención como en los hombres. Pareciera que ella se va a recuperar o no es tan grave el asunto, o va a salir adelante por sus hijos, o quizás se le va a pasar en cuanto pase su crisis, su mal Ujú. momento. Creo que Así también es. pudiera ser una razón, ¿verdad? Así es, y pues entran muchas cosas, muchas creencias culturales, sociales, inclusive yo no sé si estoy usando bien el término, pero yo lo manejaría también como violencia estructural, porque dentro de la estructura social, pues hay mucha diferencia, ¿no? O sea, de entrada el hombre es el que va a producir más, por lo tanto va a ganar más. Y entonces, si a lo mejor el hombre trabaja en alguna dependencia porque también me ha tocado verlo, ¿no? El hecho de que tiene problemas de consumo de alcohol y eso, le dan el permiso y le dan la incapacidad y vete a rehabilitar. Pero con la mujer no pasa así, ¿sí? Sí, Con la se mujer vulnera, es como más fácil que la despidan claro. a que la empresa la apoye. No, y además se vulnera. Sería muy difícil que alguien contratara a una persona que es adicta, que consume drogas, que es alcohólica, ¿verdad? Así es, Y se ha minimizado de alguna manera el consumo del cigarro, por ejemplo. Es como muy normal, pero al final del día también es una adicción. así es. Ahora, soluciones, porque la ciudadanía va a preguntar de qué manera lo abordamos. ¿Cómo funciona Valora la Vida? ¿Tienen ustedes alguna vinculación con el gobierno del estado? Si ustedes funcionan como una asociación civil por Así es. aportaciones y demás. Pero ¿qué pasa si alguien que nos está viendo en este momento tiene un hijo, una hija, un familiar o ella misma o él mismo quiere acercarse con ustedes? ¿Hay manera de apoyarlo? Si no cuenta con recursos, ¿cómo le hace? Bueno, sí hay maneras, siempre va a haber alternativas de solución, ¿sí? El primer paso es que se acerquen, que hablen, que no tengan miedo. Primero es no tener miedo a aceptar una realidad que estamos viviendo,
que se acerquen, que puedan recibir una orientación y entonces nosotros hacemos una valoración, ¿sí? Para ver exactamente qué tratamiento se les puede ofrecer. Aquí manejamos el tratamiento residencial y el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Entonces, pues dependiendo la valoración, podemos ofrecer un tratamiento residencial. Se han abierto exclusivamente para mujeres un taller o un grupo, sí lo tenemos acá. Y si vemos que ya lo que requiere es una atención más especializada como un tratamiento residencial, por ejemplo, en el caso de las mujeres o personas como mencionabas que a lo mejor su condición económica no les permite pagar un centro privado, lo que se hace es que los referimos al CECAP, ¿sí? Que es el Centro Estatal contra las Adicciones, y ahí la coordinadora estatal es la que hace todo el estudio socioeconómico y hace la referencia a la institución correspondiente. Es importante mencionar que siempre cuidamos que sean instituciones certificadas y reconocidas por el CENADIC y el CONADIC, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de maltrato. Si nos dices que es el CENADIC y el CONADIC. Son organismos ya a nivel federal que regulan todo lo que es la rehabilitación en adicciones, ¿sí? El CECAP es a nivel estatal, CENADIC y CONADIC, estamos hablando que ya es a nivel federal y siempre nos manejamos nosotros sobre la norma 028, que la norma 028 es la que regula todos los centros de rehabilitación y tratamiento sobre las adicciones. Entonces, por ejemplo, esta es una clínica certificada y trabajamos bajo la norma 028. Por lo tanto, tenemos constantemente auditorías, vienen organismos federales, organismos estatales, a ver primero que la infraestructura, que los recursos, que todo lo que se le ofrezca a las personas, pues que sea digno de alguien que está viniendo a regalarnos su confianza para poder acompañarlo en este largo proceso que es la recuperación a las adicciones. Muy bien. ¿Manejas algún tipo de beca? Por parte del gobierno sí hay becas. Una vez al año se dan estas becas. Nosotros como institución no las damos, las otorga el gobierno. Por lo tanto, son por parte de estos organismos, de CECAP, de CONADIC, es CONADIC, y ellos ven cuántas becas y en qué lugares van a poder distribuirlas. Entonces, nosotros lo que hacemos es recibir, por ejemplo, 3 personas, 2 personas, pero ya las refieren ellos. Perfecto, muy bien. Para quienes nos están escuchando, sobre todo mujeres, no minimicemos las adicciones, no minimicemos esos cambios de conducta que se han modificado por alguna crisis, por esta pandemia, por alguna situación amorosa, incluso emocional, sí, pérdida de empleo y demás. Busquemos acercarnos, busquemos ayuda. Esto pasa también con las mujeres, no solo con los hombres, pero sobre todo estemos atentas. Mamás, papás, acérquense a sus hijos, observen detenidamente cuáles son sus cambios de conducta, de hábitos, de amistades, no les dejen solos y sobre todo aprendamos a pedir ayuda y entendamos que no estamos solos ni solas en estos procesos. Lucero, en verdad agradezco toda esta información que estamos poniendo a la ciudadanía como una herramienta de vida y yo quisiera cerrar con un mensaje que tú pudieras brindar a la ciudadanía que hoy nos está viendo para poder solucionar esta problemática o atender oportunamente esta problemática, que creo que cualquier momento es bueno si se quiere hacer, ¿verdad? Que sí. Pues más que nada el mensaje es precisamente que no tengan miedo, de hablar primero, ¿sí? No tener miedo de hablar, aceptar que hay una situación que se está pasando de control, que se está saliendo de nuestras manos y recordar que siempre va a haber una solución y que hay personas preparadas, especializadas en estos temas que pueden acompañarlos. Y juntos y de la mano vamos a salir adelante. Gracias, Lucero, y gracias a Valora la Vida. Gracias a ti, Vero. Con el roce
porque estaba establecido en mis padres esa idea cuando llegué aquí.